El mes de mamá, le queda un día al mes de mamá, está en Vía Confort porque tienen 25% de descuento y 12 cuotas sin recargo con tarjetas de crédito del Banco República. No pueden perderse esta cafetera Dolce Gusto que viene con 10 paquetes de cápsulas de regalo. Todo por solo $153. Podés disfrutar del café más rico y más fácil de hacer a un precio increíble, ¿eh? Aprovechen el mes de mamá en Vía Confort, quedan pocas unidades. Llamen ya al Fonovía 2507-3883. Bien, vamos a darle la bienvenida a quien anunciábamos en el bloque anterior. Él es el doctor Julio Moro, es el abogado de la familia del fallecido, quien ha logrado este fallo en esta primera instancia de que procura, bueno, indemnizar a la familia, en especial a esa niña, ¿no? Tenía 3 años, dije bien, cuando ocurrió el hecho. Cuando ocurrió el hecho tenía 3 años, ahora debe tener 5. Bien. Si me permite, abogado, yo le voy a leer algunos de los mensajes que generan estas noticias, ¿no? A partir justamente del titular y de lo que contaban los periódicos. Entonces, uno, por ejemplo, va por el lado, porque como tiene muchas puntas este tema, dice, después quieren que la policía detenga delincuentes. Nunca vi que los ladrones paguen indemnizaciones a sus víctimas. Por lo menos los que me han rapiñado a mí nunca me pagaron nada. Después dice, la pregunta es, cuando es al revés, que el delincuente mata al policía, ¿la justicia se preocupa de la familia de él? Hasta el momento no lo he visto. Cuando muere un policía a manos de un delincuente, lo que recibe la familia es una triste pensión. Pero nadie piensa en reparar los daños que esa familia sufre. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué puede decir frente a estas opiniones? Bueno, un poco, creo que es un poco lo que dijo Alejandro Camino. El titular del País primero cataloga a la persona de ladrón, lo que no está comprobado, de si efectivamente estaba hurtando. Sí que estaba con otra persona cerca de un carrito de panchos abandonado, y el otro se robó una garrafita de 3 kilos, una heladerita pequeña y una telita vieja, o sea, un carro de panchos abandonado, insisto. La otra persona se da la fuga con los elementos objeto del hurto y quien yo represento, a la concubina del hoy fallecido, sale corriendo, se da la fuga. Los policías... ¿Y por qué se daría la fuga entonces? Y bueno, hoy no está para contárnoslo. Pero, insisto, estamos hablando de un contexto social complicado, en un barrio carenciado, donde realmente hay una especie de división entre policía y las otras personas, diríamos como en todos lados. Sí, sí, eso iba a decir, nada Bien. Nuevo. O sea, la persona entra a correr, los policías lo entran a perseguir. ¿Pero iban corriendo juntos, el que llevaba los bienes robados y él? Separados. Y el muchacho insisto, corre por varias cuadras. A la persecución se sumaron 4 policías prácticamente. Vino un móvil de radiopatrulla inclusive. Le dieron la voz de alto, es correcto, varias veces. Y empezaron a tirar al aire varios tiros, dándole la voz de alto. Uno de esos tiros, justamente el de lo que es el móvil de radiopatrulla, que fue hecho con una persona, o sea, por el oficial, sacando la mano izquierda hacia el piso, rebota en el suelo y la bala entra percudida en la espalda de la persona de quien yo represento, de los familiares de quien yo represento, y da muerte a la persona. Bien, me permite una pregunta hasta ahí, sí, que tiene que ver con el accionar policial. ¿Eso es mala suerte? ¿Eso es negligencia? ¿Un policía tiene que saber que disparar al piso puede provocar esto? No, quiero aclarar algo. Sí. O sea, está la ley de procedimiento policial, que las armas de fuego solo deben ser utilizadas para repeler una agresión en la cual el policía vea en peligro su integridad física y su vida. O sea, no podemos andar a los tiros, pare, o sea, a ver si me entiende. Entonces, y quiero aclarar algo también. Después de ese hecho, naturalmente causó una gran conmoción entre los policías
a ver a la persona fallecida tendida en el piso, concurrió al lugar del hecho la jueza penal, la doctora Eustaquio, también creo que fue el fiscal Reyes a la escena del hecho. Bueno, obviamente hubo mucha confusión, queda mucha confusión entre los familiares, hasta inclusive cuando uno ni siquiera va a buscar el parte policial, la gente no sabe qué pasó, cómo pasó. Bueno, en definitiva, después se fue reconstruyendo todo el hecho y policía científica, en el correr de la investigación presumarial, lleva el audio del coche de radiopatrulla desde el cual el policía con su mano izquierda tiró el tiro y a través de ese audio se supo que estaban tratando de encubrir el hecho, tratando de modificar y arreglar el parte policial. O sea que, como pueden ver, el famoso tema de ay, pero sí que si mata un chorro, no es tan así. El fallo de la justicia... Espere, porque hay dos puntas ahí. Una cosa es cómo actúa el resto de los compañeros del policía. ¿A eso se puede apelar para reclamar una indemnización para la hija? El fallo tanto el fallo de la doctora Eustaquio a nivel penal, que no refleja lo que falló la justicia civil, como el del doctor Eguren a nivel del juzgado de lo contencioso en la reclamación civil, tratan de ser ejemplarizantes en ese sentido de que estamos frente a la fuerza pública encargada de protegernos, de defendernos, que el uso de armas de fuego debe ser medido, debe ser utilizado de manera reglamentaria. El policía que sacó el arma y disparó hacia el piso, inclusive estuvo prófugo. ¿Qué distancia había entre el lugar donde disparó el policía y la persona fallecida? Y no lo sé con propiedad. Lo que le puedo decir es que yo participé de la audiencia en la cual el perito de policía científica de balística le aclaró a la doctora Eustaquio absolutamente todos los extremos de que, bueno, el casquillo de bala, cómo había entrado, por qué lado, que justamente estaba percudido, o sea, que había pegado contra el suelo. Le aclaró todo a la doctora Eustaquio, o sea... En la ley de procedimiento policial también no está permitido el disparo de alerta. No, tampoco. No, y bueno, insisto, para lo que vean, que también se representen el daño moral para la familia, la incertidumbre, el dolor, obviamente una concubina que pierde al concubino con una hija chica, durante todo ese tiempo que inclusive estuvieron prófugos de la justicia un tiempo, porque obviamente después del hecho, y ni que hablar una vez que se logra obtener el audio de los policías conversando acerca de cómo arreglar la escena del crimen, naturalmente, bueno, tuvieron prófugos un tiempo. Eso definitivamente es escandaloso, estamos de acuerdo. Exactamente. Ahora, permítanme visualizar otras posibilidades, ¿no? Porque también, depende de donde uno mire este caso, puede entender más cosas o generar más empatía para un lado o para el otro. Sí. Encubrirla, pretender desdibujar la escena, ni que hablar, que es espantoso, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces hemos escuchado a los policías quejarse de que les falta posibilidad de acción? Hoy en día los delincuentes dan la espalda, pero te disparan así. En este caso no estaba armado. Claro. Pero digo, sumen historias, sumen casos, ¿no? Finalmente uno ya no sabe qué pensar cuando escucha los reclamos de todas las partes. Sí, yo creo que lo que no puede pensar... ¿Por qué estás adentro? Le preguntan al que está preso, al policía preso. Porque disparé al piso y tuve la mala suerte de que la bala rebotó y mató a una persona que estaba huyendo de la policía. ¿Entienden? Sí, ¿Desde qué lugar lo vamos a ver esto? Si me permitís, sí. Lo que de alguna manera la justicia determina es que la muerte de esa persona es consecuencia de un accionar antirreglamentario del policía. Es decir, el tiro de advertencia no puede ser contra el piso. ¿Por qué no puede ser contra el piso? Porque puede ocurrir esta situación. O sea, actuó en forma negligente. El tiro al aire, ¿verdad? A cielo abierto,
no va a generar ningún inconveniente, salvo bueno, que tampoco está permitido pegarle un pájaro. Pero quiero decir, pero en este caso también son peligrosos. Pero quiero decirle, en este caso concreto, el policía no tuvo la intención de matar. Es decir, no se produce la figura del homicidio, el que con intención de matar diere muerte. No, hubo un resultado no querido, como es la muerte, como consecuencia de una acción temeraria como fue disparar. Quiero aclarar eso, o sea, fue procesado por homicidio a título de dolo eventual. O sea, no quería el resultado. El policía no quiso el resultado dar muerte a la persona, pero debió haber previsto o prevenido semejante daño al sacar un arma con la mano izquierda y tirar al piso. Sobre todo un policía, ¿no? Además, que es un profesional de eso, que ¿no? Lo que no podemos hacer, una vez más, es analizar el caso a la luz de la bronca que tenemos como sociedad por muchas otras cosas que están sucediendo, que nadie puede negar, pero no podemos pensar, bueno, si llevaba o no llevaba la heladera, si tenía o no tenía el televisor en el momento en que le tiraron. No, señor, porque lo que estamos haciendo ahí es perder las garantías que tenemos como sociedad de que esa persona que corría y que fue abatida por la policía, queriendo o no queriendo, pueda ser un familiar o pueda ser alguno de nosotros en diversas circunstancias. No podemos analizar el caso a la luz de, pero era un delincuente y entonces está bien. Porque si quizá el titular fuese en referencia a un empresario o a otra persona, no estaríamos con este debate en este momento. Yo estoy de acuerdo en general con lo que dicen los compañeros. Ahora, de todas maneras, me pregunto, estoy de acuerdo, claro, No porque sabemos qué le pasó. Una cosa es la violencia que ejerce el Estado y otra cosa es la violencia que ejerce un particular. O sea, el Estado tiene que hacerse responsable cuando ejerce violencia necesariamente. Si no, no discutamos los asesinatos que se están haciendo en Venezuela por parte del Estado. Entonces, lo que sí me parece interesante es que no me queda claro cuál es la solución con los tiros de advertencia. Entonces, no deben existir ninguno. Porque el tiro al aire, corrigiendo lo que dice Graciano, es una causa habitual también de muertes y de heridos, porque cuando la bala cae también lastima. Claro, las armas, las cargas. ¿Me permiten ir a tribuna? Álvaro, ¿querías decir? Bueno, si la justicia falló así porque tenía elementos para hacerlo, debe haber hecho claramente un estudio de todo lo acontecido. Lo que muchos uruguayos piensan que con esto la delincuencia gana terreno ya no solo fuera de la ley, sino dentro de la ley. Eso es lo que el ciudadano común está pensando hoy. Y lo que no comparto, abogado, es minimizar el delito con la garrafita, el carrito, la heladerita, porque sea cual sea el valor, el delito sigue siendo el mismo. No, a ver, yo entiendo perfectamente tu punto, pero insisto, el uso de arma de fuego o sea, repeler la agresión de manera proporcional. O sea, yo por ver una persona que terminó una persona fallecida, muerta, por, insisto, un hurto del cual ni siquiera está probada su participación en el hecho, porque en definitiva con las cosas hurtadas lo agarraron a la otra persona y la otra persona fue procesada por hurto insisto, la garrafita, pero el mío en definitiva se estaba dando la fuga. ¿Por qué? Bueno, ¿tenía antecedentes como se no lo sabemos, tenía antecedentes, no lo sabemos, no está hoy aquí para contárnoslo. Pero insisto, no fue probada su participación en el hurto, capaz que eran las famosas malas yuntas, por decirlo de una manera. Al otro sí lo agarraron infragante acá lo que hay con es los objetos hurtados. Está en el aire esa cosa de, bueno, pero si uno decide cometer un delito y tiene familia, tiene que ser responsable de sus acciones y sabe que si lo atrapan o tiene desenlace trágico, bueno, uno es responsable, si tenés hijos y demás. Entonces, desde ese lugar tal vez viene también un poco el planteo de lo que dice Álvaro, ¿no? Decir, pero bueno, no tiene la culpa la hija, está clarísimo. Exactamente. Pero entonces, ¿qué dejamos para las personas que de verdad no tienen ningún antecedente, son intachables, no estaban corriendo de la policía, no estaban haciendo nada malo, les entró la bala de la delincuencia por otro lado y quedaron, o no se murieron o quedaron cuadriplégicos y no hay nada del Estado que los indemnice? Insisto, yo creo que lo que busca la justicia, tanto penal como civil, es
a ver, tratar de profesionalizar más a la policía, tratar justamente con mayor rigor la utilización de las armas de fuego. Pero con eso alcanzaba, sí, pero eso alcanzaría con la justicia penal, No, pero usted la llevó al plano de la civil, exactamente, ¿no? Pero que responda por los daños causados también materiales, porque en definitiva, ese muchacho de un medio carenciado, que generalmente hacen changas, porque tuvimos que probar sus ingresos por testigos, porque no hay ni recibos de sueldo, hacen changas ocasionales. Digo, perdieron un jefe de familia. Porque además me parece, está perfecto la doble dimensión o triple dimensión que tiene este asunto, ¿no? Porque en realidad acá, con la acción civil, y corríjame, abogado, compañeros, si le estoy agarrando el bizcochazo, lo que se trata es de defender el derecho de quien, sí, objetivamente es la única inocente de todo esto, que es la hija, que es la niña, ¿no es cierto? Y es ese el derecho que definitivamente fue cercenado al quitarle en forma injusta la muerte de su padre. Porque hay otro asunto, yo creo que recién Verónica daba, me parece, en la clave de uno de los asuntos que uno advierte cuando se habla de estos temas está presente y tiene que ver con la indignación, que tiene que ver con la bronca, que tiene que ver con la sensación y con la conducta que vive nuestra sociedad que nos deja desamparados. Para eso tenemos todo el derecho a tener esa bronca, esa indignación. Claro que lo tenemos, por supuesto que forma parte de nuestro derecho, pero cuidado, esta norma, la decisión judicial, hace hincapié en la otra de las violencias. Todas las violencias son inadmisibles e injustas, pero hay una que no se puede bajo ninguna circunstancia tolerar, y es la violencia perpetrada por el Estado. Bueno. Esa, en cualquiera de sus formas, tiene que ser cortada de raíz siempre. Y ese punto estaba esperando que alguien lo mencionara, porque es verdad que víctimas de delincuencia y de violencia hay de todos colores. La diferencia acá, y se iba la pregunta para el abogado, ¿no? Cuando en realidad viene por el lado de un funcionario policial, por eso se dice por el Estado, ¿no? No es que vas a reclamar, aunque tal vez tengas todo el derecho del mundo a hacerlo, indemnización si un delincuente mató a tu padre, pero es diferente cuando a tu padre se dedique a lo que se dedique, delincuente o no delincuente, lo mata un policía. Ese es el punto, ese fue su mejor argumento. Todo hecho del hombre que causa a otro un daño debe ser reparado. Pero entonces la lista, usted tendría miles de clientes, doctor. Y es que hay posibilidad de reclamar por todo daño que otra persona no para pensiones, pero no compares las pensiones con una decisión judicial de esta naturaleza. De algún modo, ese derecho está reflejado y el propio Estado lo valida, porque es el propio Estado quien da pensiones a las víctimas de la delincuencia. O sea que perfectamente, desde el punto de vista del derecho, alguien que ha sido damnificado por una omisión del Estado podría reclamar. Está en pañales todavía eso, pero una precisión con lo que estaba diciendo Alejandro, que de alguna manera queda flotando. Yo creo que no es correcto hablar de indemnizar por la violencia, sino hacer efectiva la responsabilidad, que son cosas diferentes. Porque, por ejemplo, supongamos que en lugar de haber disparado contra el suelo y que la bala le hubiera entrado, ese policía, en otra circunstancia, va manejando el patrullero, persiguiendo a un ladrón. Y atropella a alguien. Claro, o choca, o atropella, o lleva por delante a alguien, porque estaba, digamos, cumpliendo su deber. Bueno, ese daño causado, que obviamente no tenía la intención de hacer, también debe ser reparado. Es decir, ¿por qué? Porque se ejerce la responsabilidad. Del mismo modo, yo señalaba antes del corte una sentencia muy, muy fresquita de la Suprema Corte de Justicia que obliga al INAU, de cuyas dependencias se había fugado un menor 6 días antes de cometer un delito que dejó parapléjico a un feriante. Esa sentencia de tercera instancia condena al INAU a pagarle una reparación. ¿Por qué? Porque lo hace responsable no de una violencia que el Estado en ese caso no ejerció, sino de una omisión. ¿Cuál fue la omisión? La de no haber tomado todas las precauciones para que ese peligroso delincuente o joven infractor no se escapara de donde estaba, porque tenía antecedentes también de otros crímenes similares. Por lo tanto, ahí también esa sentencia obliga al Estado a reparar, no por la violencia cometida por un policía, sino por una omisión. Es decir, lo hace responsable de un evento dañoso
que de haber actuado el Estado correctamente no se hubiera producido. Tal vez me digan que no hay otra alternativa, pero la pregunta es, ¿y ese es el camino? Cuando la reparación termina siendo el Estado, es decir, nosotros que terminamos asumiendo responsabilidad por la negligencia o la omisión de un funcionario público. ¿Qué otro camino puede haber? Bueno, una cosa que me digas, no hay otra alternativa, pero ¿eso es justo? Salvando la distancia, recuerden que el Parlamento va a empezar a discutir la responsabilidad un patrimonial. proyecto de ley a propósito de responsabilidad patrimonial. Está en la Constitución. Acerca de... Bueno, pero el diputado Amarilla, si mal no... Ayúdenme, chiquilines, porque estuvo acá hace poco, ¿no? Y lanzó esa iniciativa a propósito de gobernantes que haciendo mal uso de su actividad como tal, pongan en riesgo patrimonio del Estado que respondan con el suyo propio, ¿no? Sí, habría que Recordemos, ver por cómo se ejemplo, en el aplica primer eso. gobierno de Sanguinetti, la ley de reparación de los destituidos por la dictadura. O sea, ¿quién pagó las reparaciones a todas las personas que fueron injustamente destituidas en dictadura de cargos públicos por sus ideas políticas? Lo pagó el Estado, como corresponde. Sí, corresponde eso y además, por la otra parte, la justicia penal también actuó. O sea que la persona que está involucrada en esto está pagando con prisión el delito que cometió. Fede, ¿querías hablar? Sí, a mí se está comunicando conmigo una persona muy cercana al funcionario policial que dice que admite que hubo un error, ese rebote, pero que también ese policía que cuida al funcionario también tiene una familia de la que todavía nadie se ha preguntado. Me parece que está bueno que se ponga esto sobre la mesa también. Sí. Que es un mensaje de teléfono que te llegó. Insisto, a ver, ellos, el juez civil Eguren, la noticia del País del domingo, que da pie al objeto de este programa, el juez civil Eguren se basó todo en el expediente penal. O sea, quien está aquí sentado, agarró el expediente penal entero, autenticado, y se lo llevé en la mano al doctor Eguren y, naturalmente, hice un reclamo económico porque una cosa es la justicia penal y otra cosa es la justicia Para que civil. quede claro, el doctor Eguren en la esfera civil, El digamos. doctor Eguren en la esfera civil, exactamente, que diríamos, aprovechó toda la prueba elaborada en sede penal a nivel de sede civil. Entonces, y la doctora Eustaquio y el fiscal, el doctor Reyes, trabajaron muy seriamente en el asunto. Y también quiero hablar de la lealtad de policía científica o de asuntos internos, por decirlo, de la policía, que trajeron el audio. Tuvieron, ellos sí que ser honestos y de chavar. Es decir, Trajeron el audio, cosas. colaboraron plenamente con la justicia. Así que, digo, en definitiva, no tenemos mucho más para decir que se está haciendo lo que corresponde. No hay mucho Ahora, más. yo sinceramente tampoco me rasgo las vestiduras por una actitud humana normal de esos policías adentro de ese patrullero de querer tapar de alguna manera el problema por darse cuenta que hay un problema. También. Porque todos los seres humanos actuamos de una manera automática cuando nos enfrentamos a una situación tan terrible, ¿no? O sea que en ese sentido yo le pondría paños fríos a esa prueba. Lo que más lamentaría es la increíble fatalidad de que O sea, que vos esa estás bala justificando que los policías, que son los que tienen que trabajar para esclarecer los delitos, se estén encubriendo nada más y nada menos que un crimen. Bueno, si yo te pongo Un asesinato, ¿no? un micrófono a ti y te grabo todo lo que tú haces en la intimidad o de tu hogar... No, o no de es lo mismo porque o yo de no soy tus policía, amigos, Álvaro, no es lo mismo. Por ahí No, decís no, chistes no. inconvenientes. No es por lo ahí mismo. haces- No, por yo qué favor. sé. Álvaro, mal Estamos ejemplo, hablando de justamente. policías que tuvieron un No me error queda claro. y están trabajando para cubrir el error. Con todo respeto y cariño, yo te En lo el hago. que nada menos murió una Contribuyo persona. que te quede claro. El ámbito íntimo, personal es una cosa, manejar un patrullero e ir disparando es Querer otra. querer Me parece alterar que un parte generar policial. confusión al respecto es propio de alguien que está confundido. No, de ninguna manera. Alteraron un parte policial, demoraron la llamada. Bueno, estuvieron prófugos, lo acaba de decir el abogado. Eso es un pequeño problema íntimo. Creo que hay reacciones Por favor. humanas que se podrían A comprender ver, la a reacción pesar de humana estar son los equivocadas. primeros 2 minutos, que la podrían desesperación, comprender, ¿qué hicimos? pero Lo demás creo. no es una reacción.
es una ya especulación y estrategia de ver cómo tapamos esto. Sé que es un tema delicado, pero yo creo el que corazón me dice que no debería ser la prueba para hay condenar 4 a una personas persona. implicadas. Una de las consecuencias lamentables que este episodio tiene, una de las tantas consecuencias lamentables, es que esas dudas que la sociedad siempre tiene sobre el accionar policial, ya sea por exceso de violencia, por gatillo fácil o por negligencia en la actuación también, todo ese cúmulo de dudas, de alguna manera se vuelven a alimentar por todo este episodio. Porque las actuaciones, como se ha dicho claramente aquí, no se ajustaron a derecho, porque hubo un intento de encubrir, que luego no prosperó, pero hubo un intento de encubrir una acción fuera de la ley. O sea, todo eso, de alguna manera, deja un sabor amargo, porque si la sociedad tiene dudas sobre el accionar policial por una cosa o por otra, por un motivo o por otro, este episodio no contribuye a despejar esas dudas, sino que, lamentablemente, las profundiza. ¿Cómo se imaginan que está votando la gente ante la pregunta de si están o no de acuerdo con el fallo? Yo lo vi. Miren, 96%... 94% dice que no está de acuerdo con el fallo, solo un 6% dice estarlo. Sí, yo haría un experimento, yo entendí la pregunta porque además fue el puntapié inicial de la charla del día de hoy, ¿verdad? La pregunta a propósito del titular, ¿cuál sería la respuesta a la justicia indemniza a una hija a la cual injustamente le mataron a su padre? No te entra en el titular, ¿verdad? Claro, justamente, justamente. Ahora, pero hay que poner injustamente en el titular. No, y bueno, y si la justicia, y si lo mataron cuando... No. Yo te planteo el titular. Acá tenemos el abogado que yo te planteo un titular que sea Estado indemniza a la hija de un sujeto que fue asesinado por un funcionario policial. Pero ¿cambia mucho? No, claro, porque ¿Por qué? no indemnizan a la niña porque el Estado le mató a su papá. Le indemnizan porque le quitaron la vida y eso no debió haber ocurrido. Está diciendo lo mismo que yo, no entiendo. ¿Cuál es la no le demos más vuelta, no debió haber ocurrido porque se usó el arma. La están indemnizando porque le mataron al padre. Termino y ya te dejo. Bien colocar injustamente, porque en este caso lo que hay es una muerte, porque si no, si es válido, como la gente está opinando, y perdón, pero bueno, es mi opinión y siempre voy a defender mi opinión, si es válido esto, estamos a esto de institucionalizar la pena de muerte en nuestro país. Porque entonces, ¿por qué? Claro, porque entonces vale todo. No, pero si no, no lo estarían indemnizando. Bueno, peor aún, me estás diciendo que la indemnización es válida. Verónica, peor aún, porque la pena de muerte en los países donde ocurre, no ocurre con un viva la pepa, vamos arriba. Aún así hay garantías. Entonces, estamos a esto de no le demos más vuelta al asunto. ¿Cuál sería se usó tu el titular arma de nuevo? Y no se debió haber usado el arma. El protocolo es claro, no le demos más vuelta al asunto. No le demos más vuelta al asunto. Y ojo conseguir siempre, porque la gente lo dice, ojo, porque hay veces que hay que tener valentía, coraje y decir que la muerte, nadie le debe profesar la muerte al otro, siempre está mal, siempre es un delito, y si lo hace el Estado, peor aún. Acá estamos entrando en una lógica que vuelvo a decir es muy peligrosa, que la vida vale según quién es la persona. La vida de los uruguayos vale si es delincuente, si no es delincuente, si es empresario, si vive en un barrio o si vive en otro. Pareciera que ante la opinión pública vale distinto. Y yo creo que este fallo judicial... de lo que acabas de decir, la interpretación, por lo que este resultado es, se ve que vale más la vida de alguien que es atrapado por la policía y matado injustamente. Bueno, señores, yo creo que este fallo lo que confirma es que la vida vale lo mismo, señores. Eso es, yo celebro este fallo judicial porque vale lo mismo el perjuicio de que haya muerto alguien que tenía antecedentes penales que no. Ahora, se dan cuenta que estamos discutiendo de varias cosas simultáneamente. Es que es lo que tiene este caso, muchas pero puntas. hay una que estamos discutiendo, algunos están discutiendo, yo no he entrado en eso, es en el titular del diario. O sea, yo creo que desde el punto de vista profesional... Señores, tenemos que hacer una pausa. Pero quiero decir tres cosas sobre eso, si me permitís. Prometo volver a la vuelta. Para ti, ¿dónde está la clave de que estemos debatiendo esto aquí hoy? Dejás de lado el titular. ¿Qué es? ¿Me lo contestás a la vuelta? ¿Cómo? Les recuerdo que en mayo, insisto, va quedándole nada al mes, en Óptica Estela Ginchuk te espera el mes del multifocal. Te compras un multifocal y Estela Ginchuk te regala otro con la misma graduación. 2 por 1, no te lo podés perder. Pasa por cualquiera de los locales que tiene Óptica Estela Ginchuk en Montevideo y en Punta del Este. Pausa y ya venimos. No dejes